Escucharemos una prédica del pastor Sung Cho de Corea. El mensaje es del 24 de noviembre del 2019. La intérprete de coreano para inglés es la pastora Nina. Veremos la palabra que se encuentra en Hebreos capítulo 12, empezando desde el verso 14. Y el título de hoy es como hemos recibido un reino que no puede ser movido, entonces vivamos por gracia. Hebreos capítulo 12, verso 14 al 29. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando algunas raíces de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió en aquel entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez yo conmoveré no solamente a la tierra, sino también los cielos. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora mismo nos encontramos viviendo entre las grandes obras de Dios. Vemos grandes testimonios, pero en tiempos como estos necesitamos prestar mayor atención a estas grandes obras de Dios. Como ustedes saben bien, Hebreos capítulo 11 se trata del capítulo que concierne acerca de la fe. El capítulo 11 habla acerca de la fe y qué es la fe, y también acerca de los testigos de la fe. Y una vez que tú llegas al capítulo 12, se trata de que hay que tener perseverancia, y con esta perseverancia correr la carrera. Y vemos un cambio muy repentino en este capítulo 12. Hay que correr la carrera de la fe, sin embargo hay muchas razones por las cuales no podemos correr esta carrera. No es otra cosa, sino que realmente estamos yendo en contra de la gracia de Dios. Si vemos el verso 14 y 15, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esto realmente fue escrito para los creyentes. Es porque los creyentes pueden caer en este estado. Pueden perder todas estas bendiciones, pueden perder el aferrarse a todas estas bendiciones. Y creo que para entenderlo mejor es necesario explicar el verso 18, y luego volvemos a estos versos de aquí. Empezando desde el verso 18, nos habla acerca de cómo en el Antiguo Testamento las personas podían encontrarse con Dios. Si ustedes pueden ver el Antiguo Testamento, pueden percatarse en diferentes escenarios que la presencia de Dios se derramaba sobre este monte de Sión, y se oía este estruendo de relámpagos y sonidos de bocina, y todo el pueblo estaba temblando, y le dijeron a Moisés que no querían hablar con Dios. Así que por favor, Moisés, tú ve y encuéntrate con Dios y habla con Dios en representación de todos nosotros. Y si ven el verso 21, incluso Moisés, él dijo algo: yo estoy espantado y temblando. Esto es algo que nos relata lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Nos relata acerca de esta ley. Y se refiere al Antiguo Testamento, y especialmente a la ley, era porque si no se guardaba la ley, entonces la única opción era que era muerto la persona. Merecía morir la persona si no seguía la ley, si no guardaba esta ley.
Pero si lo pensamos bien, entonces nadie podía recibir la salvación. Pero ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Está haciendo un gran énfasis. En el verso 22, el verso 22 dice, pero nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Nos hemos acercado a esta compañía de muchos millares y millares de ángeles, a esta congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahora nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Estamos en el medio de esta bendición. Nos hemos vuelto a Jesús. Estamos con este mediador Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto ha venido a nosotros. ¿Tú sabes dónde tú estás justamente ahora? Es muy diferente a aquel monte Sión en el cual ellos, si cometían algún tipo de error o algún tipo de pecado, simplemente morían. Pero ahora nos hemos acercado a un lugar totalmente diferente. Ahora nos hemos acercado al monte de Sión en la Nueva Jerusalén. Ahora nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto y el juez de todos. Y al final dice, ustedes han recibido un reino inconmovible. Nosotros creemos en Jesús. No estamos creyendo al azar en un Dios que a lo mejor nos bendice. Creemos en Dios y este Dios murió por nosotros. Creemos en un Dios que ha mandado a su único y amado Hijo a morir por nosotros. Creemos en Dios que murió y dio su única vida y la dio por nosotros porque nos amó así. Ese es el Jesús en el quien creemos. Jesús quien es el Cristo y quien es el Hijo de Dios. Él ha dado su vida por nosotros. Y como nosotros hemos creído que Jesús es nuestro Cristo, por esa razón nos hemos venido a acercar a este monte Sión. Cuán grande bendición, verdaderamente, cuán grande bendición hemos recibido. Hemos recibido un reino inconmovible. No es simplemente algo más. Recibimos un reino y ya, algo más. La Escritura dice que hemos recibido un reino inconmovible. Sin embargo, nosotros somos movidos. Un reino que no tiembla, que está firme. Sin embargo, nosotros temblamos. Temblamos y somos sacudidos. Aunque hemos recibido esta clase de reino inconmovible que está firme y no puede ser sacudido. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Por cosas tan pequeñas nosotros temblamos y somos sacudidos. Ahora mismo está sucediendo. El verso 15 dice algo. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué cosa significa eso? Y podemos ver la parte final del verso. No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Estas raíces de amargura no se refiere a tus cicatrices. Si tú lees la Escritura vas a poder comprender el significado de la raíz de amargura. Estas raíces de amargura es este corazón que constantemente desea adorar a otros dioses. O es esta intención malvada de que tú te quieres levantar. Tú quieres ser lleno por este orgullo que hay en tu corazón, tú te levantas. Enorgullecido en ti mismo te levantas con este corazón lleno de orgullo. O esta intención de estas dos cosas. Esta es la raíz de amargura. Pero realmente todos nosotros tenemos eso en nuestros corazones. Estas raíces de amargura aparecen. Y cuando estas raíces de amargura aparecen, ¿qué es lo que tú haces? Tú rechazas la gracia de Dios. En el verso 16 dice, algún fornicario. Esta fornicación o esta inmoralidad sexual te va a prevenir, va a evitar que tú recibas la gracia de Dios. La Escritura dice, una persona profana como Esaú, una persona sin Dios como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú estaba hambriento y para llenar su barriga que estaba tan hambrienta, él cambió esta primogenitura y esta herencia que le fue dada por Dios. Significa estas personas que por su propio beneficio o para su propio beneficio van a menospreciar el valor de la palabra de Dios. Esta clase de personas que presta tanta atención en las cosas de la tierra, por esa razón no pueden prestar la atención correcta y la necesaria atención a las cosas del cielo. Y como resultado de eso, al final niegan la gracia de Dios, rechazan la gracia de Dios. No es algo tan complicado. Déjenme por favor hacerlo más simple para ustedes. Imagínense que ustedes son el presidente de un país. Por supuesto eso no va a ocurrir, pero vamos a imaginarlo. Imaginemos que ustedes son el presidente de un país. Si tú eres el presidente, necesitas ocuparte y cuidar de tu propia nación, ¿cierto? Tienes que cuidar tus acciones y tienes que prepararte a ti mismo para ser capaz de guiar a toda la nación. Pero si el presidente hace lo que le da el deseo hacer,
simplemente pasa el rato por ahí, se emborracha, así no va a funcionar nada. Ahora nosotros estamos sufriendo una situación un poco conflictiva, ustedes saben, políticamente. No me estoy refiriendo a eso ahora mismo. Vamos a hablar de los tiempos antiguos. Si tú eras el rey de una nación, tenías que hacer muchas cosas para ocuparte de esta nación. Pero imaginemos que simplemente tú eres el rey de la nación y haces lo que te venga en gana. No te preocupas de todos los asuntos importantes del país. Si simplemente te interesas en la comida y en el entretenimiento, no se puede levantar a la nación de la forma correcta de esa manera. Si tú eres un rey, necesitas tener responsabilidad por tu país. Puede ser que tú no estés apercibido de esto. Puede ser que tú no te percates de esto aún, pero Dios te ha dado un reino. Y esta clase de reino es un reino inconmovible. Tú has recibido esta clase de reino tan firme e inconmovible y tienes que entrenarte a ti mismo. Sin embargo, no estás haciendo eso ahora mismo. Estás en una posición de desventaja y cayendo. Estás entrando en esta fornicación. Tú estás sentado y tienes esta posición tan importante. Sin embargo, estás tomando la palabra de Dios tan a la ligera. Y por todos estos beneficios que tú estás viendo en la tierra, por causa de todos estos beneficios que tú puedes ver en la tierra, por esa razón estás tomando todas estas bendiciones celestiales tan a la ligera. Y en vez de servir a Dios, tratas de servir y estás sirviendo a algo más. Estás sirviendo al dinero, o quieres servir al dinero, o a cualquier otra cosa que realmente es lo que quieres hacer. Esta clase de personas no puede alcanzar la gracia de Dios. La Biblia nos dice que únicamente cuando tenemos esta gracia de Dios, podemos servir en este reino que no puede ser sacudido. Podemos servir en este reino inconmovible. Así que es importantísimo el poder recibir y el poder tener esta gracia de Dios. Miremos el verso 28 nuevamente. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En la primera parte del verso 28 dice tengamos gratitud y en otras versiones dice tengamos gracia. Así que déjeme explicarle esta parte que dice tengamos gracia. Así que, ¿qué cosa es la gracia? Desde la palabra de Dios, ¿qué cosa es la gracia? Si yo simplemente digo la palabra gracia, puedo compartir simplemente un significado muy pequeño. O puedo hablar de este concepto pequeño que se conoce. Pero ampliando más este concepto, podemos ver que la gracia de Dios se trata de algo que Dios nos ha dado a nosotros. Podemos pensarlo como en una caridad que Dios nos ha regalado. Y dentro de esto hay tantas cosas, y Dios no nos pide nada a cambio por esto que Él nos ha dado. En un término más ampliado, el amor de Dios dado a nosotros es también su gracia. Es gracia. Pero el pasaje dice, tengamos gracia. ¿De qué se trata? ¿De que si ponemos muchísimo esfuerzo y empeño, vamos a tener gracia? No, no se puede recibir la gracia. Aunque tú te esfuerces muchísimo, aunque hagas todo bien, aunque pongas mucho empeño, no se puede. Porque es Dios, es el Dios, el único que te puede dar gracia a ti, es Dios. No es algo que puedes tú ganar. Entonces, bueno, dices, yo no puedo hacer nada y Dios me da la gracia. Yo voy a vivir como sea, voy a andar como sea y lo que sea así. Por supuesto que no tiene sentido. No tiene sentido que vivamos así. Cuando Dios dice, yo voy a darte gracia. Cuando Dios dice esto, Él tiene cierto estándar. Es que nosotros no merecemos su gracia. No somos dignos de su gracia. Sin embargo, es necesario para nosotros tener la actitud correcta de desear y anhelar tener su gracia. No somos dignos de su gracia, no merecemos su gracia. Estamos descalificados para su gracia, pero Él promete que nos va a dar su gracia. A nosotros que somos personas descalificadas, indignas y que no la merecemos para nada. Por esa razón tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que arrodillarnos y verdaderamente desear y anhelar su gracia. Realmente pedir su gracia, realmente anhelar con todo nuestro ser su gracia. En ese sentido necesitamos tener gracia. Por otra parte, tenemos que apartarnos de todo este comportamiento, toda esta clase de comportamientos que nos hacen abandonar su gracia, que nos apartan de su gracia, que nos hacen caer de su gracia. Oh, yo voy a vivir de acuerdo a mi propio deseo. Yo voy a vivir como yo quiera, pero aún así Dios me va a dar su gracia. No funciona así.
Estoy viviendo constantemente en esta fornicación, estoy viviendo constantemente en esta inmoralidad sexual, y estoy viviendo dentro de todas estas cosas que desagradan a Dios. Y aún así digo, bueno, Él me va a dar su gracia como sea. Por supuesto que no. Porque el vivir dentro de esta inmoralidad sexual significa que estamos rechazando esta gracia de Dios. Estamos tomando el pacto de Dios y estamos tomando la palabra de Dios a la ligera. Significa que ya estamos rechazando, de hecho, la gracia de Dios. Algunas veces yo pienso, hemos estado oyendo esta frase, Dios nos ama muchísimo. Dios nos ama muchísimo y murió por nosotros. Pero realmente esto no penetra profundamente en nuestro corazón. Sin embargo, cuando Satanás arroja todas estas clases de dudas a nuestro corazón, qué fácilmente las recibimos. Cuando estas dudas llegan a nuestra mente, qué fácil las recibimos. No entendemos la verdad de que Dios está vivo. Nosotros creemos en el Dios vivo, quien creó todo el universo. Debemos de creer todo lo que la Biblia dice. Cuando vienen estas dudas acerca de si existen los extraterrestres o no, qué fácilmente lo creemos. Dios es el creador, y si existen los extraterrestres o no, si verdaderamente existen, Dios mismo creó a todos los extraterrestres y a todo lo que existe. Por favor, abran sus ojos bien grandes. El mundo está tratando de que uno no reciba la salvación, de que tú recibas esta salvación. Está previniendo, está evitando que puedas recibir esta salvación. El enemigo va a atacarte con toda clase de métodos. Como resultado es que tú te apartes de la salvación. ¿Cómo es que tan fácil recibimos, así como si nada, estos dardos encendidos de fuego que el enemigo nos lanza y comenzamos a caminar por el camino de la duda? ¿Cómo es posible de que constantemente en su palabra Dios nos dice que nos ama y que murió por nosotros en una cruz? Y que nosotros veamos esa palabra tan liviana, tan a la ligera, la tomamos. Y no solamente que la vemos liviana y la tomamos a la ligera, sino que la ponemos a un lado. Constantemente Dios nos está confesando su amor a nosotros, y no porque nosotros seamos dignos de ese amor. Dios está confesando su amor, Dios está dando su amor. Y es porque cuando tú recibes su amor y cuando tú tienes su amor dentro de ti, tú vas a estar ganando vida. Pero ¿cómo es que lo ves tan a la ligera? ¿Cómo es que lo recibes tan a la ligera? ¿Cómo es que tú tomas a la ligera esta verdad de que Dios te ama hasta lo sumo y de que Dios murió por ti? Esas son acciones de una persona que no tiene a Dios. De una persona que vive sin Dios. Esta acción por sí misma es una acción que la hace alguien que rechaza la gracia de Dios. Lo que significa que realmente tú no puedes recibir entonces la gracia de Dios. En nuestro corazón tenemos estos deseos sucios y al final no deseamos servir a Dios. Deseamos servir a otra cosa. Satanás va a usar esa clase de deseos. Por favor, abran sus ojos. Satanás los está atacando. Si tú te alejas del camino de la verdad, si tú te alejas del camino correcto, incluso aunque tú hayas recibido este reino inconmovible, sin embargo aún no vas a ser capaz de llevar la obra de Dios. Necesitas tener este gran deseo por la gracia de Dios. Tú has vivido una vida ya suficientemente tiempo sin la gracia de Dios. Nada es divertido. Tú no eres feliz. No tienes la paz. Y esa verdaderamente no es tu voluntad. Tú estás entendiendo muy bien que tu corazón se está secando. Necesitamos la bondad de Dios. Necesitamos el favor de Dios. Necesitamos el amor de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Dios realmente todo el tiempo desea garantizarnos su gracia, darnos su gracia a nosotros. Veamos algunos pasajes. Veamos a Job capítulo 10. Job capítulo 10, verso 12. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Esta fue la confesión de Job. Dios nos dio vida, y no solamente mostró su favor. Por supuesto, el dar vida está incluido dentro de la gracia. Cuando los padres tienen un hijo, cuando la madre da luz, bueno, ya el niño salió, ya dio a luz, ya se acabó todo. Por supuesto que no. Ahora hay que ocuparse del niño constantemente. Imagínense lo que los padres hacen con este niño que han tenido, con este bebé. Imagínense ahora Dios con nosotros. Dios nos ha dado vida. Hemos renacido, hemos nacido ahora. Él se va a ocupar de nosotros. Él nos da su gracia. Él permite su favor, su misericordia, su amor constantemente sobre nuestra vida. Él es el único que nos da la gracia.
Entonces tenemos que tener este corazón para recibir la gracia y tenemos que estar listos para recibir su gracia. Pero resulta ser que nosotros no somos dignos de su gracia. Entre nosotros los seres humanos no hay ni uno cualificado para recibir su gracia. Sin embargo, aún así, Dios quiere garantizar su gracia para nosotros. Necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos estar listos y necesitamos realmente desear su gracia, anhelar su gracia. Y debemos hacerlo con la conciencia correcta. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a ver algunos pasajes. Proverbios, veamos el libro de Proverbios capítulo 3, verso 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Aquellas personas que son humildes delante de Dios, Dios dará su favor. Dios dará su gracia. Necesitamos reconocer a Dios. Dios está vivo. Dios tiene el control de tu vida y de todo. Desde mi perspectiva, hay dos clases de personas las cuales son las más tontas en el mundo. El primer tipo es aquellas personas que viven conociendo que Dios está vivo, pero su vida es como si Dios no existiera. Sin embargo, hay un tipo de persona más tonta aún. Aquellas personas que viven como si Dios no existiera, cuando Dios verdaderamente existe y está vivo. Necesitamos reconocer a Dios en cada momento. Dios no está al nivel de bendecirte una cosa o no bendecirte. Dios está vivo. Y cuando nos humillamos delante de Dios, Dios nos da favor y nos da de su gracia. Veamos el libro de los Salmos. Salmo 31. Salmo 31, verso 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Bajo el concepto de cuán grande es su gracia, necesitamos ver este pasaje en la Escritura. Desde este pasaje podemos entender que aquellas personas que temen a Dios, aquellas personas que se refugian en Dios, esas son las que van a ser capaces de recibir cosas buenas de Dios. Mientras nosotros vivimos en estos tiempos finales, cada vez más habrá menos personas que sean capaces de temer a Dios. Puede ser que tú tengas este mal concepto o mal entendimiento. Bueno, realmente Dios no está castigando mi pecado. Por esa razón quizás Dios no existe. Sin embargo, se trata de algo. Dios está siendo paciente contigo. Por favor, necesitas temer a Dios. Significa que tienes que reverenciar a Dios. Y yo verdaderamente oro para que tú seas capaz de entrar en este refugio que es Dios, refugiarte en Dios y reverenciarlo. Yo sé que hay muchísimas dificultades con tu vida. Aquellas personas que no reconocen a Dios, aquellas personas que no son capaces de creer en Dios, son las personas que serán responsables de su propia vida. Significa que están caminando el camino sin ninguna solución y sin ninguna respuesta. Aquellas personas que reconocen a Dios son aquellas personas que se refugian en Dios. Aquellas personas que se refugian en Dios, aquellas personas que dependen de Dios, Dios les va a dar mucha de su gracia y mucho de su favor. Salmo 123, verso 2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Nosotros necesitamos su misericordia. Necesitamos tener este corazón sincero. Con este corazón, así como estos ojos de estos esclavos miran la mano de sus amos, así necesitamos mirar a Dios. Cuando Dios nos salvó, no simplemente nos dio la salvación personal. Dios ha planeado cosas tan grandes. ¿Cuán grandes son estas cosas que Dios ha planeado para vidas como nosotros que no tenían nada de valor? Puede ser que tú no entiendas o valores tu propia vida, pero Dios verdaderamente ha valorado nuestra propia vida. Dios te ha llamado y Dios te ha dado un reino, una clase de reino que no se sacude, que está firme e inconmovible. En otras palabras, este reino inconmovible de Dios está en nuestras manos. Dios nos ha dado el gran privilegio de formar parte de la Nueva Jerusalén. Hemos recibido tantas cosas. No podemos cargar todas estas cosas que hemos recibido con nuestras propias fuerzas. Debemos de estar agradecidos en la verdad de que Él murió por nosotros y de que ahora tenemos vida. Pero Dios incluso nos ha dado otro privilegio. En la tierra podemos hacer su obra. ¿Será que no necesitas comprender qué es lo que sucede con tu vida? ¿Cómo es posible que después de recibir este reino inconmovible, estás viviendo de esta manera? ¿Cómo es posible que rechacemos o que neguemos esta gracia de Dios?
Solamente cuando recibimos esta gracia de Dios podemos servir en el reino de Dios. Y la Biblia nos comenta esto, la Biblia nos habla esto. Verdaderamente realmente necesitamos esta gracia de Dios para poder servir en este reino inconmovible. Pero también, por supuesto, para nosotros mismos necesitamos la gracia de Dios. Para ese propósito necesitamos tener este entendimiento. La gracia es dada por Dios. Dios es el único que da la gracia y es el que puede darnos su gracia. Por esa razón tenemos que ver esto profundamente y humillarnos a nosotros mismos. Necesitamos reverenciar a Dios y necesitamos desear su gracia. Y hay una segunda parte de la cual quisiera hablar. Una segunda parte de la cual quisiera compartir más específicamente acerca de la gracia. Y realmente no podemos hacer nada para obtenerlo, pero verdaderamente lo necesitamos en nuestra vida. Veamos Isaías, capítulo 56, verso 3. Isaías 55, verso 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hay cierta gracia, cierto amor prometido a David. ¿Y qué cosa era? Era el pacto eterno. ¿Qué es el pacto? El pacto es toda la Biblia. Y el mensaje principal de toda la Biblia es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por tanto, el pacto eterno es Jesús, quien es el Cristo, el Hijo de Dios, y Él es verdaderamente la promesa de gracia dada a David. Así que vamos a hacerlo más simple ahora. ¿Cómo fue que yo hice esta definición para la gracia? La gracia de Dios puede ser definida como su bondad, como misericordia, como amor, como caridad. Todas las cosas buenas que es dada a la humanidad. Pero todo esto es dado por Dios mismo. Podemos entenderlo en un término más ancho, más amplio. Es este amor dado por Dios a la humanidad. Por supuesto, hay diferentes clases de amor dadas por Dios. Pero hay uno muy especial. Y fue el amor que Él dio, con el que Él dio a su Hijo. Es el amor que Él tiene por su Hijo, el amor con que Él le entregó a su Hijo. A través de su Hijo Él quiere salvarnos. A través de su Hijo el amor de Dios se manifiesta. Por eso es que su amor manifestado a través de Jesús, su Hijo, Jesús, su Hijo, quien es el Cristo, en este amor se manifiesta la gracia entre gracias, la bondad entre las bondades. Dentro de Él está la gracia. A través de su Hijo recibimos la gracia. Veamos Juan capítulo 1. Podemos ver algunos detalles aquí. Juan capítulo 1, verso 14. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y el verso 17 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús Cristo. La Escritura, explicando a Jesús Cristo, nos dice algo. Dice que Él está lleno de gracia y de verdad, y que hay gracia sobre gracia. Y toda la gracia y la verdad viene de Jesús. De todo esto el apóstol Juan se pudo percatar. Es porque Jesús el Cristo, quien es el Hijo de Dios, es el símbolo y es la manifestación viva del amor de Dios. Por esa razón en 2 de Timoteo capítulo 2 dice que necesitamos ser fuertes en la gracia, necesitamos ser fortalecidos en la gracia. Veamos 2 de Pedro capítulo 1 verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entre más tú conoces a Dios y a Jesús el Cristo, entonces tú serás capaz de recibir más gracia. Entre más conocemos profundamente a Dios y a Jesús el Cristo, recibimos más gracia y más paz. ¿Por qué sucede esto? Es porque Jesús el Cristo, nuestro Señor, Él mismo es la gracia. Significa que es la manifestación mismísima de la gracia de Dios. Él mismo es la gracia de Dios en sí mismo. Él es gracia sobre gracia. La gracia y la verdad vienen de Él. Como resultado, cuando nosotros nos presentamos delante de Jesús, quien es el Cristo, nos arrodillamos delante de Él, vamos a recibir más gracia. Y entre más llegamos a conocerle, más gracia vamos a recibir. Y entre más permanecemos con Él, entre más tenemos esta relación con Él, más vamos a ser llenos de su gracia. Por supuesto, tenemos que ser humildes para recibir su gracia. Necesitamos reverenciarle y temerle. Necesitamos refugiarnos en Él. Necesitamos mirarle a Él. Esta es una idea general acerca de la gracia.
Para entenderlo más específicamente, Jesús, Cristo en sí mismo, Él es la gracia de Dios. Jesús, el Cristo, es la gracia de Dios que necesitamos buscar. Entonces, ¿cómo podemos recibir la gracia de Dios? Necesitamos seguir a Jesús, quien es el Cristo, relacionarnos más cercanamente con Jesús, quien es el Cristo. Necesitamos conocerle más, venir y conocerle más a Él. Y necesitamos estar con Él, dentro de Él, permanecer junto a Él. Hemos recibido un reino inconmovible. Por eso es que necesitamos tener la gracia. Significa que ya estamos en Jesús, quien es el Cristo. Significa que necesitamos caminar con Él. Necesitamos venir y conocerle más, llegar a conocerle cada vez más. Tenemos que realísticamente seguir a Jesús, quien es el Cristo. No se trata de otra cosa. No es nada más. Toda la inmoralidad sexual, todas estas cosas malas o comportamientos inadecuados y malos, inmorales, que nos están evitando, que nos están bloqueando, que verdaderamente recibamos esta gracia, tenemos que deshacernos de esto urgente. Tenemos que deshacernos de todas estas acciones. No se trata de que cuando tú adoras, o cuando tú cantas, o cuando haces esto así mucho, vas a recibir y sentir esta gracia de Dios en ti. Yo no estoy hablando de que hay que orar muchísimo para poder sentir la gracia de Dios. O que yo voy a recibir ciertos poder sobrenatural así con esta gracia. No se trata de nada de eso. La gracia sobre gracia, la mayor de todas las gracias, es Jesús el Cristo. Necesitamos venir cerca de Jesús, quien es el Cristo. Por muchísimo tiempo hemos perdido el aferrarnos verdaderamente a Jesús. Muchísima gente confiesa, yo sirvo a Jesús, Él es mi Señor. Pero hay un error que cometemos siempre. No conocemos al Señor a quien servimos. ¿Quién es este Jesús a quien servimos? Si tú dices que Jesús es tu Señor, significa que tienes una relación con Él. Tú has invitado a Jesús como tu Señor, significa que tú le estás sirviendo. Verdaderamente tú le sirves como tu Señor y tú te has vuelto para, con respeto a Él, un esclavo, un siervo. Otra pregunta, ¿quién es este Jesús al que tú sirves? ¿Quién es este Jesús al que tú debes de servir, al que realísticamente estás sirviendo de esta manera como un esclavo? Por muchísimo tiempo hemos perdido esto. Hemos perdido el hecho de quién es Jesús. Por muchísimo tiempo hemos tenido esta frase que Jesús es nuestro Señor. Entonces Él me ayuda con esto y con lo otro, me provee de esto y me provee de lo otro. Pero realmente no entendemos quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Cristo. Estamos invitando a Jesús, quien es el Cristo, quien es el Hijo de Dios. Lo invitamos a Él como nuestro amo. Sin embargo, también hoy día hay muchísimas ocasiones donde las personas organizan esta idea y este conocimiento de que Jesús es el Cristo. ¿Y verdaderamente será que ellos reconocen y están sirviendo a Jesús como su amo? Cada día será que ellos reconocen y sirven verdaderamente a Jesús como su Señor, como su amo. Porque es una historia diferente, es totalmente diferente el entender con la cabeza que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y el verdaderamente venir a servir como tu amo a este Jesús, quien es el Cristo, quien es el Hijo de Dios. Servirle como tu Señor personal, como tu amo, como tu Salvador, todo el tiempo, en cada momento de tu vida. Realmente necesitamos invitarle para que Él sea nuestro amo. Necesitamos servirle, pero necesitamos invitarle a Él a que sea nuestro amo, a que sea nuestro Señor. Si Él verdaderamente es nuestro Señor y nosotros verdaderamente somos sus siervos, no tenemos preocupación de nada. Entonces tenemos que preguntarnos una pregunta más. ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor? Y hay que preguntarnos aún otra pregunta más. ¿Qué es lo que mi Señor me está diciendo? ¿Qué es lo que mi Señor me ha dicho y qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que mi Señor quiere que yo haga? Porque mi Señor se encarga de todas las demás cosas. Digamos que tú no recibes nada y que al final terminas en el cielo y terminas llegando al cielo primero que todos los demás. Y está bien porque nuestro Señor no solamente es el Señor de toda la tierra, sino es el Señor de todo el cielo. Entonces nada es un problema para ti. Por tanto, tengamos gracia. Si vemos Hechos capítulo 13, verso 43, es como está descrito ahí. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Permanezcamos en esta gran bendición dada por Dios. Permanezcan y abrazan a Jesús, quien es el Cristo, y caminen con Él. Si ustedes ven 2 Corintios capítulo 6, hay algo más serio aún. Es la historia de estas personas que tomaron la gracia de Dios muy livianamente.
Segunda de Corintios capítulo 6, verso 1. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El verso 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que por favor no rechacen, no bloqueen este favor de Dios, esta gracia de Dios. Recíbanlo. Si vemos 2 de Corintios capítulo 9, verso 8, dice el verso 8, y poderoso es Dios. Pero ¿para qué Dios es poderoso? ¿Para hacer qué cosa? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si ustedes permanecen en la gracia de Dios, si ustedes caminan con Jesús, quien es el Cristo, todo el tiempo, en su vida diaria, todo el tiempo, entonces van a tener siempre lo suficiente en todas las cosas. Van a tener todo, van a tener de todo y van a tener lo suficiente para toda buena obra. Y van a abundar sirviendo en toda buena obra de la misma manera. Es una bendición dada a nosotros. Veamos 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que crezcan en la gracia y el conocimiento. Necesitamos crecer en el conocimiento, pero al mismo tiempo en la gracia. Veamos por favor Hebreos capítulo 12. Cuán grande es la bendición que hemos recibido. No se trata de una bendición tan simple como decir, bueno, yo recibí una sanidad de una enfermedad. Yo estaba en esta dificultad, pero Dios me ayudó y la situación se volvió más favorable. Yo estaba así, de esta manera, caminando lleno de problemas, pero Dios me ayudó y todo se volvió más bonito y mejor. La bendición que hemos recibido es muchísimo, muchísimo más grande que todas estas cosas. Lo que hemos recibido tiene que ver con algo que es eterno. Y se trata de toda nuestra vida y de la eternidad. Ahora mismo, verdaderamente, ¿tú sabes dónde estás? Tú has venido a encontrarte con Dios. Has venido delante de Jesús, quien es el Cristo. Has venido delante de este nuevo cielo y nueva tierra. Ahora te has presentado delante de todos estos justos que han sido hechos perfectos. Ahora has venido dentro de esta sangre de Jesús, quien es el Cristo. Has recibido un reino inconmovible. Abre tus ojos. Es la gran gracia que tú has recibido. Estamos en el medio de todas estas grandes bendiciones. Así es como somos. Es quienes somos originalmente. Hace 20 años alguien me dijo, tú vas a hacer la evangelización mundial. Y yo no le creí. Y las personas que estaban alrededor mío tampoco lo creyeron. Yo usaba unos espejuelos muy grandes, pero yo era muy radical en muchas cosas. Yo era muy flaco, era muy delgado. Tú no lo puedes creer, pero realmente yo era así. Probablemente pesaba menos de 60 kilogramos. Ya sea que ustedes lo crean o no. Yo no era una persona que seguía las modas. No era una persona que podía hablar en otros idiomas. No tenía ningún trasfondo sobresaliente y no tenía nada de dinero. Pero alguien se acercó y me dijo, tú vas a hacer la evangelización del mundo. Por supuesto que estas personas alrededor de mí no lo creyeron. Pero yo mismo, tampoco yo lo creí. Pero en el momento en que yo me percaté quién es Jesús, yo vine a percatarme de que cuando yo predico de quién es Jesús, soy capaz de salvar al mundo. Por eso es cuando yo salgo al mundo para predicar el evangelio, aunque mi trasfondo y mi situación y yo mismo no me estaban apoyando, y había muchas dificultades en todo este proceso, y todos los miembros de la iglesia también experimentaban juntos todas estas clases de dificultades. Y si alguien me pregunta, ¿qué clase de dificultades? Yo tengo una gran lista de todas estas dificultades que se experimentan. Pero sucedió algo. Yo estaba en una posición inconmovible. Somos capaces de influenciar más de 100 naciones en todo el mundo. Y muy pronto cosas más grandes aún van a ocurrir. En el medio de todo esto, cuando yo me miro a mí mismo, cómo Dios ha guiado mi vida, no tengo más nada que confesar, sino una sola cosa. Dios me ha dado su gracia. ¿Cómo es posible que yo hubiese podido vencer todas esas dificultades y todas esas situaciones? Solamente por una razón. Dios me ha dado su gracia. Y muchísima gente, yo me quisiera quejar de muchísima gente. Y por supuesto hay muchísimos errores que yo mismo cometí. Pero Dios me protegió. Solo Jesús. Cuando yo escribí una carta siempre había una oración que yo he escrito. Solo Jesús. Solo Jesús es el Cristo. Solo la evangelización mundial en nuestros días.
Esa fue mi confesión de fe. No fue nada más. Y es lo único a lo cual yo me aferro. Y ha sido verdaderamente la gran gracia de Dios. Y aún aquí yo estoy presente a ustedes. Y yo no estoy tratando de decirles que yo soy especial. Dios, quien me ha salvado a mí, te ha salvado a ti de la misma manera. El Señor Dios que me ha dado este reino inconmovible a mí, te ha dado este reino inconmovible a ti de la misma manera. Por eso es que necesitamos permanecer en la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que tú has recibido esto y has recibido esta grande gracia y estés haciendo otra cosa? Por favor, ten esta gracia de Dios. Tengamos juntos esta gracia de Dios. Y para hacerlo tienes que necesitas preparar tu actitud. ¿Y cuál es la gracia entre las gracias? La mayor gracia de todas. Es Jesús el Cristo en sí mismo. Necesitas permanecer en Él, caminar con Él. Deja que esta gracia fluya desde ti. Es el mensaje dado a nosotros hoy. No permanezca donde tú estás. No permanezca siendo el mismo siempre. Es porque hemos recibido tan grandes bendiciones. Verdaderamente necesitamos correr y correr cada vez más rápido. La iglesia es repleta del Evangelio. Yo creo que Dios está mirando esta iglesia muy de cerca. Y si nosotros verdaderamente estamos haciendo la evangelización mundial, si verdaderamente tenemos fe, si verdaderamente tenemos la fe para hacer la evangelización mundial en nuestros días, desde la perspectiva de Dios somos una iglesia muy especial. Como resultado también van a haber grandes ataques y muchos ataques. Por esa razón incluso tenemos que ser esforzados en prepararnos incluso mucho más de lo que hemos hecho ahora. Yo les agradezco muchísimo a ustedes porque han permanecido y han estado aquí en esta batalla tan fuerte. Y yo les aseguro que la recompensa que ustedes van a recibir va a ser mucho más grande de lo que puedan imaginar. Lo que estoy tratando de decirles es que no se sientan satisfechos por lo que han logrado, no se sientan satisfechos por lo que han alcanzado, no se sientan satisfechos por estar en donde están ahora. Lo que hemos recibido es tan grande, por esa razón tenemos que correr incluso mucho más ahora. Si este reino inconmovible es confiado a nosotros, si nosotros somos los reyes de este reino, tenemos que prepararnos a nosotros mismos incluso muchísimo más. Si tú eres elegido como representante o presidente de tu nación, necesitas prepararte incluso muchísimo más para ser capaz de ser el líder, para ser capaz de correr y guiar a otros incluso muchísimo más. Quisiera felicitarles a todos ustedes hoy, porque han recibido este reino inconmovible, un reino que está firme, que no puede ser sacudido, que es inconmovible. Y quisiera animarles y exhortarles una vez más. Permanezcamos en la gracia. Permanezcamos en Jesús, quien es el Cristo. Él mismo es la mismísima manifestación de la gracia de Dios. Él mismo es la gracia de Dios. Los bendigo verdaderamente para que Dios les permita incluso mucha más gracia. Dios Padre, te agradecemos. Tú nos has bendecido tanto que podemos adorarte todos juntos verdaderamente. Por favor, Dios, permite tu abundante gracia sobre la vida de cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén.